Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente aquí a su canal China contra China o China versus China, como ustedes prefieran. Cuando inicié en este mundo del motociclismo, pues la primera cosa que busqué obviamente pues fue una motocicleta. En este caso pues yo opté por iniciar con una YBR 125 y la segunda cosa que busqué fue un casco. En ese entonces pensé que la cuestión de comprar un casco era pues algo sencillo y simplemente pensé que pues con comprar un casco entre caro, gama media para arriba, pues sería más que suficiente. Pero cuando empecé a buscar cascos y vi los precios, wow, me di cuenta que había cascos que costaban más que la motocicleta. Y fue cuando pues me quedé pensando, bueno, esto tiene más cosas de fondo. Y empecé a buscar más información. Y pues sí, efectivamente, la compra de un casco pues involucra mucho más cosas que simplemente un precio o pues la forma del casco. Y ese fue pues mi primer contacto con lo que son las certificaciones. El tema de las certificaciones es un tema, pues sí, algo extenso, pero a la vez es muy importante y pues también muy interesante. Recordemos que pues estas certificaciones en realidad son las normas y las reglas que nos van a permitir en muchos de los casos pues poder sobrevivir. Esto yo pensaba desarrollarlo, pero pues sí, es un tema bastante profundo y la verdad hay personas que lo explican y lo exponen de una manera mucho mejor de lo que yo sería capaz de hacerlo. En este caso, si ustedes quieren ahondar sobre las certificaciones existentes, ya sea la DOT, la S o la SNEL, yo les recomiendo ver el canal de Hablando de Motos. Ahí les voy a dejar todos los enlaces aquí en la caja de comentarios, donde explica de una manera muy buena, muy padre, cada una de estas certificaciones. Les recomiendo que vean esos videos. Yo es uno de los canales que sigo y me gusta mucho cómo explica las cosas. Entonces pueden visitar su canal para que conozcan más a fondo estas certificaciones. Entonces la primera cuestión que yo aprendí cuando empecé a buscar cascos es de que bueno, necesitaba un casco certificado. Y después de indagar, yo de manera personal, una decisión muy propia, yo opté por buscar cascos con certificación S. La certificación DOT pues la verdad no me gustó, y la SNEL pues creo que no aplica tanto para el tipo de actividad que desarrollo. Entonces pues yo me aboqué a buscar cascos con certificaciones S. Si un casco tiene más de una certificación, que puede ser, no sé, DOT, S, y hay algunos otros cascos que hasta tienen las tres, SNEL, DOT, S, digo, mejor aún. Yo de hecho algunos de mis cascos pues tienen doble certificación y digo, obviamente no les voy a hacer el feo, pero pues sí, ese es uno de los primeros temas que uno tiene que buscar, siempre buscar pues un casco certificado. Y bueno, si ven que aquí estoy con mi casco, es que este es precisamente el primer casco que me compré, un Caber. Pero bueno, ahorita entramos a más detalle. Entonces bueno, les decía el tema de las certificaciones, pues entonces tengo que buscar un casco con certificación. Bien, pero aún así vi que hay cascos que están certificados, que tienen un precio muy alto, y cascos que también están certificados, que tienen un precio inferior o más barato, en pocas palabras. Estamos hablando de precios que van desde pues pesos mexicanos, poco más de 1,500, y pues de ahí hacia arriba estamos hablando ya también de cascos de 40,000, de 50,000 pesos y todavía más. Entonces ya vi que hay cascos certificados, pero aún así la brecha es muy grande. ¿Qué hago entonces? ¿Cuál es mejor? Si están certificados, pues, ¿hay alguno mejor, hay alguno peor? O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo tomar una decisión más adecuada, más correcta? Bien, pues para todo esto precisamente está lo que son las pruebas Sharp.
También aquí en el canal de Hablando de Motos, y también les voy a dejar los enlaces, el enlace al video de la explicación que nos da de qué son las pruebas Sharp. Ahí pueden ver el detalle, pero de manera muy rápida y muy general, las pruebas Sharp simplemente son pruebas complementarias a lo que sería la certificación S. No sustituye ninguna certificación, simplemente son pruebas extras que se hacen a los cascos para poder darle la información a nosotros los motociclistas y que tengamos un mayor punto de referencia de cómo se comportan los cascos. Porque hasta ahora sabemos que un casco o está certificado o no está certificado, punto. Pero ya con las pruebas Sharp lo que nos da es una serie de calificadores. Van calificando los cascos de acuerdo a 3 pruebas de impacto que les hacen a diferentes velocidades. Y entonces lo van calificando desde muy bueno desde una respuesta muy buena a una respuesta pobre. Ojo, todos los cascos de las pruebas Sharp, todos están certificados. Y al decir que tiene una respuesta pobre no quiere decir que no sirve. No, simplemente que precisamente pues la respuesta, la actuación que tiene, pues digamos que no es tan buena como puede ser un casco que tiene una mejor respuesta. Simplemente es eso. Entonces ya con eso uno también pues va viendo, ok, dentro de los cascos certificados, mira, este se desempeña mejor. Se me olvidaba la palabrita. Miden el nivel de desempeño. El desempeño de este casco es mejor que el desempeño de este. Me repito nuevamente, todos los cascos en las pruebas Sharp, todos ya están certificados bajo S. Entonces tienen la certificación S, que en este caso ya sería la 2206. Y simplemente nos están diciendo, oye, tuvo un desempeño excelente. Es como en la escuela cuando nos calificaban, que te ponen una E de, mira, este es excelente, muy bien, bien, regular, suficiente. Cuando uno sacaba una S, pues bueno, no había reprobado el curso, o sea, apenas pasó, pero pasó, está dentro de la norma, está dentro del estándar. Fue suficiente. Ya cuando uno sacaba una NS no suficiente, ahí sí, ¿sabes qué? No calificaste. Entonces, cuando se refieren a una prueba o un desempeño pobre, pues es eso simplemente. O sea, todos están certificados, todos nos van a proteger, pero el desempeño es menor a algunos otros cascos que tienen un muy buen desempeño. Entonces, las pruebas Sharp nos dan esa información y ya nosotros nos podemos meter a la página Sharp y comenzar a buscar, pues bueno, el casco que yo quiero o cómo se desempeña, o listar, a ver, todos los cascos que tengan mejor desempeño, pues a ver si alguno de ellos me convence. Su calificación está en base a estrellas. Los que tienen el mayor número de estrellas son los que tienen el mejor desempeño, y los que tienen pues una estrella en este caso, que es lo mínimo que puede haber, pues son los que tienen un desempeño más pobre, como ellos mismos lo dicen en su página. Entonces esa información pues nos ayuda para tomar una decisión de, bueno, ¿qué casco me conviene más? Y también ahí podemos empezar a ver también un poco de, bueno, pues este casco pues se ve que es más caro porque tiene un mejor desempeño que este otro casco, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a hablar del Caber, precisamente, que es el modelo Duke 2, y del Atom. Este es el Atom de MT Helmets. Si ustedes ven dentro de las pruebas Sharp, ¿sí?, el desempeño de cada uno de estos cascos, podrán encontrar que este es el modelo Atom. Este tiene 3 estrellas dentro de las pruebas Sharp, ¿sí? Y el Caber tiene 5 estrellas, 5 o 4, ya ahí dudé. Bueno, tiene el mayor número de estrellas, sí, son 5 si no estoy mal. Entonces, tiene un mejor desempeño el Caber que el Atom. También pues vamos a tener una diferencia en precios. El Caber pues sí, es más caro que el Atom. Estos precios son precios de este año, en pesos mexicanos. Entonces, pero ahí ya, a pesar de que ya estamos viendo, oye, estos dos cascos pues son certificados,
¿Por qué la diferencia de precio? Bueno, pues una es esa, que pues obviamente sí sale un poco más caro el poderme proporcionar un casco que me dé una mayor certeza que otro casco que, bueno, pues es más económico, es más barato, ¿sí? Ahí podemos empezar a ver esas diferencias. Este es el casco Riddle de Sharp. Si ustedes comienzan a ver lo que son las estrellas que tienen estos cascos, este tiene 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas. Este pues sí es prácticamente 3 veces este, pero también es casi 3 veces este casco. Y sin embargo, la distancia de estrellas nada más es una estrella entre este y este. Y ya si se van al detalle del desempeño del casco Riddle de Sharp, es prácticamente el mismo de la mayoría de mis otros cascos del MT Helmets, ¿sí? O ya sea del AGB, el modelo Detroit, ¿sí? Pero este casco es mucho más barato. Por aquí, de hecho, pues les voy a dejar un cuadro con lo que son los datos de cada uno de estos cascos, bueno, de los cascos que tengo. El Atom, que bueno, ya en específico es el Atom SD o SV, cuesta 3.915 pesos, mientras que el Caber cuesta 8.100 pesos y el Riddle de Shark 2.900 pesos. Inclusive el Riddle es un poco más económico que el Atom de MT Helmets. Y sin embargo, pues lo que es la respuesta que nos da es mucho mejor que el Riddle y es casi la que me ofrece el Caber. Entonces, no necesariamente el casco más caro es el que me va a dar una mejor protección. Puedo encontrarme yo algo que sea más económico, pero que me dé igual la misma protección o casi la misma protección. Cambié los cascos, simplemente pues ahora volví a guardar el Atom y en su lugar puse el Nolan 105 Plus, el N105 Plus. Este casco de aquí tiene también 4 estrellas, al igual que el Riddle de Shark. Y bueno, el Caber sigue teniendo 5 estrellas. ¿Cuál es la gran diferencia? Este Nolan, el 105 Plus, está también en 8.095 pesos. Tenemos estos dos cascos que sus pruebas prácticamente son exactamente las mismas. ¿Sí? El desempeño que tienen es idéntico entre el Nolan y el Riddle, pero tenemos una gran diferencia en precio. Es más económico, es nuevamente este cuesta casi 3 veces lo que cuesta el Riddle, o si lo vemos de otra manera, puedo comprarme 3 Riddle con lo que me compro un Nolan. Entonces, bueno, toda esta información que nos está dando las pruebas Sharp, pues es más información que nos va a permitir pues tomar una mejor decisión de lo que estemos buscando y qué es lo que me conviene más, con qué producto me voy a sentir más satisfecho. Ahora, esta diferencia de precio, pues de todas maneras, bueno, y si me dan la misma protección las pruebas Sharp me dice que sus resultados fueron idénticos, entonces ¿dónde viene la diferencia? Bueno, a nivel de protección nos ofrecen lo mismo, pero hay otras características en los cascos que es lo que también va a marcar la diferencia. Una de las mayores características que buscamos en un casco también es el peso. ¿Cuánto pesan? Bueno, aquí hay una gran diferencia de peso. Este casco es más pesado que este, pero bueno, este es un casco integral y este es un casco modular. Ya el hecho de ser modular lo va a hacer más pesado pues por los mecanismos de la ventonera para subir y bajar. Esa es una, y bueno, también es más seguro un casco integral que un casco modular. Entonces ya se empiezan a ver algunas características, pero aparte del peso hay muchas otras cosas. ¿Cuáles? Lo que es la temperatura.
qué tan fresco es el casco una vez que nosotros vamos en marcha, que eso va muy relacionado con el tema de las ventilaciones de los cascos, ¿sí? ¿Cuántas ventilaciones tiene? Si tiene una en la parte superior, como es este caso, o tiene dos en la parte superior. Dependiendo de la ventilación, pues eso va a ocasionar qué tan frescos o qué tan acalorados vayamos adentro del casco. También viene la cuestión de la sonoridad o el ruido. Hay muchos cascos que son tremendamente ruidosos. No es que el casco sea ruidoso, sino que tú escuchas mucho ruido cuando vas, sobre todo en carretera, es donde se percibe más. Y es algo molesto, un casco que es ruidoso. A mí en lo personal hasta me llega a doler la cabeza. Entonces también, ¿qué tan ruidoso puede ser un casco? También es otro de los factores. La comodidad del casco. Las almohadillas que tienen, que también se embonan a lo que es toda mi cabeza y la parte de, pues no tanto el rostro, pero sí la parte alrededor de mi rostro. ¿Qué tan, si se pueden retirar o no? Que prácticamente ahora la mayoría de los casos, por no decir que todos, pues ya las almohadillas se pueden retirar para que las lavemos. Eso también pues entra en juego. Inclusive también la cuestión del intercomunicador. Por ejemplo, el Shark, pues le podemos poner un intercomunicador, va a ser de los que va por afuera. Y el Nolan, por ejemplo, tiene la cuestión de que el intercomunicador ya viene integrado. De hecho, pues prácticamente no te va a sobresalir, a diferencia de cuando tú le pones un intercomunicador externo, que aquí traes el pegote del intercomunicador, ¿sí? Este ya lo tiene integrado. Bueno, obviamente tienes que comprarlo con Nolan, el Encom, o por aquí les voy a poner el nombre del intercomunicador. Pero bueno, ya te evita tener ese masacote aquí pegado al casco, que bueno, luego hasta se puede ver mal inclusive. Entonces ya vienen toda una serie, una gama de características aparte, que ya viene muy independiente de la cuestión de la seguridad. La seguridad pues ya las cubrimos con las certificaciones y las pruebas Shark. Estas otras características, entonces, ¿cómo nos podemos enterar? Bueno, en este caso, pues yo me apoyo de información externa, información extra, como lo es Champion Helmets. Lo que me agrada de Champion Helmets es que las pruebas que hacen son pruebas medidas, hechas con instrumentos. Nosotros podemos encontrar en internet pues muchas pruebas que hacen creadores de contenido, que se les agradece el esfuerzo. Les dejan caer pesas o dejan caer el propio casco de 2 pisos, de 3 pisos, los azotan, les disparan. Bueno, pues intentan ser creativos pues para poder sacar algún tipo de medición, pero pues no deja de ser más que una prueba pues meramente cualitativa. Se ve que no se perforó, se ve que pues no se calienta, pero la verdad es que quién sabe. En Champion Helmets, también les voy a dejar la información abajo en la caja de comentarios, lo miden todo, tienen un termómetro para la temperatura, tienen un sonómetro, o sea, bajo determinadas características también, porque no es lo mismo hacer una ruta en un día nublado que en un día soleado. Hay una gran diferencia. Entonces ellos pues van midiendo todo esto y van obteniendo datos, los van tabulando, les dan pesos y bueno, también dan sus resultados. Esto no es nada oficial, es algo que ellos hacen. A mí en lo personal me agrada también consultar la página de Champion Helmets cuando voy a comprar algún casco, porque también me da más información de entrada. Este casco, qué tanto se calienta, qué tan ventilado es, qué tan ruidoso es, qué tan caliente es o qué tan ventilado, le entra tanto ruido, no le entra tanto ruido, o sea, ya me voy enterando. También hay otras características, como por ejemplo pues son pues sí, los acolchados que tenga cada casco, e inclusive otras cuestiones como por ejemplo este de aquí, el Nolan, además de los acolchados tiene el mecanismo que nos permite liberar todos los forros interiores en caso de accidente. Permite liberar todos los forros interiores para poder retirar o sacar el casco de la cabeza en cuestión de un accidente, cosa que no tiene por ejemplo ni el Caber ni el Shark. Entonces eso también obviamente impacta y entra en juego
al momento de ver el precio de un casco. Y es también lo que hace que pues este casco sea más caro, el Nolan sea más caro que el Shark, aunque a nivel de certificación, de pruebas de impacto, de seguridad, sean exactamente las mismas. Al contar ya con toda esta información, pues la idea es de que nosotros podamos contar con mayores elementos, con mayores herramientas, pues para tomar la mejor decisión posible. Entonces, sobre todo, pues ver, yo hablaría, por ejemplo, del costo-beneficio. Definitivamente, de estos 3 cascos, y bueno, de hecho yo podría hablar de todos los cascos que tengo, ¿sí? El mejor costo-beneficio me lo ofrece el Shark. Tiene una de las mayores, bueno, todos están certificados, pero el rendimiento que tiene el Shark es el mejor al menor precio. O sea, rendimiento alto, precio bajo. ¿Sí? Definitivamente digamos que este Shark Reading es la mejor compra que he hecho. Si ya hemos optado por algún tipo específico de casco, podemos comenzar la búsqueda de nuestro casco pues para comprarlo. ¿Dónde comprarlo? Bien, lo más recomendable es comprarlo directamente del fabricante o de su sitio oficial del fabricante. Eso sería lo mejor. Ahí mismo nosotros podemos ver en los sitios del fabricante, ellos mismos pues también ahí mencionan cuáles son sus distribuidores oficiales. El hecho de que podamos nosotros comprar un casco en un tianguis, en una pues tienda X, pues bueno, no tenemos la certeza de que realmente pues sea el casco original, porque también desafortunadamente esto se presta también muchísimo, pero muchísimo a la cuestión de la piratería. Otra cuestión también referente a lo que es el precio, que lo había omitido, el hecho de las gráficas que tengan nuestros cascos va a hacer variar tremendamente el precio. Eso también influye muchísimo y bueno, ahí ya dependerá de cada quien, porque nuevamente el nivel de certificación y en este caso las pruebas Sharp pues van a ser las mismas, ya sea con más gráficas o menos. ¿Por qué señalo este? Bueno, porque les voy a poner ahí un ejemplo de este casco, de cómo varía su precio, el MT Helmets Targo Pro, este casco. Este casco en especial o en específico tiene una gran variación en lo que es su precio y por cuestión simplemente de los gráficos que tiene el casco. Ahora sí que a mayor cantidad de gráficos, pues el precio va siendo más caro, pero cuestión de seguridad sigue siendo exactamente la misma. Los gráficos pues no nos van a proteger ni más ni menos. Otro tema que rápidamente quisiera tocar y que es referente a la cuestión de seguridad es la cuestión de lo que serían las refacciones. En específico, bueno, voy a tocar el tema de las micas, pero aplica en general para todo tipo de refacciones para los cascos. Hay ocasiones en las cuales, pues bueno, el casco pues puede estar prácticamente nuevo, pero pues por ahí tuvimos algún problema tal vez en el mecanismo, y en este caso pues en la mica. A lo mejor pues por ahí se nos cayó el casco, se rayó, y pues simplemente es la mica, pero el casco apenas tiene algunos meses, tiene un año, o sea, el casco no tiene ningún problema. Lo que hacemos es pues comprar una mica nueva. Pero ojo, aquí tengan también mucho cuidado. No compren una mica en cualquier lugar. Ustedes se pueden meter a AliExpress o Alibaba o prácticamente a cualquier página china, a Temu, le dan buscar y van a encontrar 20,000, bueno, es un decir, van a encontrar muchos lugares donde venden micas para cascos de motocicletas. Buscan el modelo y seguramente lo van a encontrar, y lo van a encontrar no sé, en iridio, en humo, en transparentes, o sea, en muchas tonalidades, etc. Pero tengan cuidado, porque esto también debe de estar certificado y debe de estar probado. Vi un video
del canal de Motor Viajero, que también les voy a dejar la referencia abajo, donde precisamente él habla de esto, de donde a una persona tuvo un accidente y pues la mica se le rompió y pues bueno, le laceró el rostro, porque también si nosotros cambiamos esta mica por una mica que no se encuentre certificada, es eso, se va a romper. Esto está diseñado, está pensado, está planeado para poder absorber, para poder soportar impactos y bueno, muchas otras cosas. Entonces, si van a cambiar la mica, ya sea porque pues se les rayó o simplemente pues por vanidad, no quieren tener una transparente, quieren tener una color humo, color iridio, verde, etcétera, compren la mica directamente del fabricante. ¿Sí? Hay algunos colores de micas que los fabricantes no hacen y que sí las van a encontrar en el mercado alterno, pero ahí ojo, compren las del fabricante porque las del fabricante están certificadas. Las demás, pues lo más seguro es que no. Entonces también ahí tengan mucho cuidado con ese tema y siempre pues comprenlo. Lo preferible y lo mejor es directamente con el fabricante. El hecho de que un casco me ofrezca un mayor rendimiento en cuestión de la seguridad que me proporciona no está relacionado directamente con su precio en algunos casos. Ya vimos que podemos encontrar una muy buena protección con precios pues muy por debajo de otros cascos. También nosotros al momento de buscar un casco pues tenemos que buscar pues sí, que nos proteja, que estemos conformes con el nivel de protección que nos va a brindar, pero también pues tenemos que fijarnos en otras características como qué tan caliente es, qué tan bien me ajusta, eso es súper importante, qué tan bien se ajusta a mi cabeza, el ruido que podemos percibir en el casco. O sea, hay otros factores y variables que también debemos de considerar y que obviamente también van a impactar en la cuestión del precio. Pero eso pues ya es digamos, una cuestión extra, además lo más importante pues obviamente es la cuestión de la seguridad. Y bueno, esto pues nos va a ayudar como ya vimos, pues obviamente número uno la cuestión de las certificaciones, cascos certificados, y una guía más a detalle sería las pruebas Sharp, que precisamente pues fueron creadas y están diseñadas pues para eso, para ser complemento de la certificación S y brindar información a nosotros los motociclistas pues para que podamos tener más puntos de análisis y una mejor toma de decisión. Bueno, pues por favor escribe en los comentarios qué opinas de todo esto. Yo creo que es algo muy importante y pues creo que sí pues me toca colaborar con la comunidad, pues con mi granito de arena. Espero que pues como siempre que sea de su agrado el video, que les pueda servir, les pueda ayudar. Este video pues por favor difúndanlo si piensan que a alguien más le puede ayudar, le puede servir. Es muy importante la cuestión de la seguridad, no le echemos ahí en saco roto. Y bueno, si el video también ha sido de su agrado, pues por favor regálenme un poderoso pulgar arriba, lo agradecería muchísimo. También, si te agrada el contenido de este video, el contenido de mi canal, no lo dudes más y suscríbete. Regálame tus comentarios de este video, de otros videos, pues qué es lo que piensas, yo los leo y pues ya simplemente pues me resta nuevamente agradecerles, mil gracias por el video y decirles que nos vemos, hasta la próxima.